si cada uno tiene la forma de anzuelo, vamos a terminar todos bastante picados, ¿sí? Puedan motivar preguntas u opiniones de parte de ustedes. Así que desde ya les agradezco la atención y que seguramente quedamos con la sala abierta para opiniones y preguntas. Muchas gracias. Agradecimiento entonces al señor presidente del Banco Central, Mario Vergara. Si hay preguntas, invitamos a que las hagan, nos hacen la seña, le llegamos el micrófono. Si no, de pronto invitamos al señor ministro de Economía, Fernando Lorenzo, a hacer el cierre de esta conferencia. No, pero un poco de paciencia para ver si hay alguna pregunta, alguna motivación. Hay que tener paciencia. Hay que tener. Pasar el micrófono ahí, el micrófono. Buenos días. Una pregunta referida a la explotación de recursos naturales y la posibilidad de que esta sea para América Latina con la incorporación de tecnología un camino, ¿no? Tenemos experiencia histórica, hablando de la primera globalización, de los efectos que tiene sobre la desigualdad la explotación de los recursos naturales. Y momentos de muy alto crecimiento de la economía uruguaya y de algunos países latinoamericanos se da en el marco de la primera globalización con un incremento de la desigualdad. Entonces, en línea con lo planteado por Burguiñón y por Vergara respecto a las políticas domésticas, ¿cuáles son aquellas políticas domésticas que podrían permitir la mitigación de los efectos nocivos, llamémosle entre comillas, de la explotación de recursos naturales y ese tipo de inserción respecto a la renta de estos recursos? Bueno, es un... Breve, Carlito. Es un... la pasión por la regulación de nuestro amigo es inevitable. No, es una pregunta interesante, pero yo voy a responder en parte con algunos ejemplos. Nuevamente hay una especie en el romance latinoamericano de la inevitabilidad y de ciertas causalidades entre desigualdad y las materias primas, y vuelvo a esta... No quiero volverme tampoco una especie de abogado de la tierra, pero hay países como Australia, Canadá y Nueva Zelanda, en que no sé si estaban en las listas de Jean y de François, pero son países que han participado en el club de la primera globalización, que eran menos países. O sea, China no jugaba, India jugaba a través de como colonia de Inglaterra, y Canadá y Australia y Nueva Zelanda, que ustedes conocen más porque es como el pariente anglófono, son históricamente países con un nivel de desigualdad, no diría el más bajo, pero más cerca de los más bajos, y no sé si Nueva Zelanda no ha pasado periodos de ser entre los 10 más bajos. De manera que no hay tal causalidad inevitable. Esa sería mi primera respuesta. De todos modos, no tengo en mente los Ginis comparados con la poca información que hay, porque hay que tener cuidado con estos datos, de lo que era Uruguay hacia 1920. Lo que sí sé es que en términos de ingreso per cápita, el Uruguay de 1920 era uno de los 10 probablemente países más ricos. Llegó a ser el tercero. Se cita menos Uruguay, siempre la pequeñez termina sacando de la cancha, hasta que llegan Fornani y sus chicos y los ponen ahí. Pero me parece que también Uruguay tiene un caso interesante, porque con mi ignorancia relativa, el primer vallismo tuvo una serie de programas dirigidos al avance social que hacían que no solo Uruguay beneficiara del tren de esa globalización y incorporó
a cientos de miles de inmigrantes. Cuando uno calcula la población original de Uruguay en 1870 y calcula la población en 1930, es absolutamente impresionante la capacidad de esa sociedad para absorber un porcentaje tan elevado de población. Cuando yo discuto en Francia con la gente sobre el problema de la inmigración y me muestran los datos y tienen 8% de extranjeros y están todos agarrándose la cabeza, yo no sé cuál era la población extranjera en Montevideo en 1910-20, pero debía ser muy elevada. Entonces, lo que sí creo, y lo ha salido en la primera discusión, primero que lo que estamos tratando de pensar es cómo hacer valor agregado de esta combinación de factores naturales. Segundo, la desigualdad es un indicador, pero yo soy particularmente averso a la exclusión y a la pobreza. En la presentación del presidente del Banco Central, hay que no están, uno no espera tanto en el Banco Central, lo que espera es que cuide las condiciones básicas, hay una preocupación ética y programática de la estabilidad también como un instrumento protectivo. Eso también afecta a la desigualdad. Y eso no tiene que ver con los recursos naturales o no los recursos naturales. Entonces, creo que volviendo, Nueva Zelanda, Australia, hay maneras de hacer diferentes, hay políticas públicas que tienen que estar dirigidas. Ahora, insisto, no dejemos de lado lo que tenemos por algo aún más incierto, que es lo que suponemos que somos capaces de inventar. No tengo mucho que agregar a lo que Carlos acaba de decir. No, creo que toda esa idea de la maldición de los recursos naturales sobre la tasa de crecimiento agregada o sobre la desigualdad, me parece que hay mucho que decir en contra de una supuesta ley que diría lo peor es realmente de tener recursos naturales y eso va a generar muchos problemas. El ejemplo de países donde hubo recursos naturales y que hicieron bien es típico. Yo tenía en la mente realmente todo ese análisis histórico de la diferencia entre el proceso de desarrollo y de distribución en Estados Unidos en el siglo XVIII y el proceso de desarrollo en América Latina y en particular en el Caribe en la misma época. Y el hecho que de un lado, porque había escalas, rentas de escala, por ejemplo en el cultivo del azúcar, se desarrolló una concentración muy importante de la tierra y eso generó el impulso para desigualdad y para que la desigualdad se transmita de una generación a una otra, cuando en el norte de Estados Unidos estaban más bien pequeñas explotaciones porque no había esas rentas de escala, se cultiva el trigo, etcétera, y era algo totalmente distinto. Ahora, lo interesante de saber si eso es algo que no se puede cambiar con el tiempo. Es seguro que todavía algo de ese tipo cuando uno está comparando América Latina con otros países, en particular en el continente americano, pero cuando uno está haciendo la comparación de Estados Unidos, de los estados de Estados Unidos en el sur con el norte, uno se puede dar cuenta que hoy día esa diferencia que era muy importante hace un siglo y medio ha desaparecido. Hubo una guerra bastante fuerte, que era acerca de eso, precisamente, acerca de los, ¿cómo se dice? Slaves,
l'esclavagisme. La esclavitud, ok. O sea que la esclavitud, todo eso era ligado a eso, pero con el tiempo eso se desapareció. Entonces creo que realmente esa idea de que hay una ley de hierro que está atrás de eso no es correcto. Yo quería preguntar una cosa al presidente del Banco Central. Usted no habló mucho del impacto del sector financiero per se sobre la cuestión de la desigualdad. Y eso es un tópico que es realmente de actualidad, porque hay esa visión que esa gente primero gana mucha plata, mucho más que en todos los otros sectores, que son responsables de la alza de la desigualdad en muchos países, pero más que eso, que son responsables del desastre económico y financiero en algunos países. ¿Cómo desde Uruguay uno ve a ese debate que está pasando en el Reino Unido, en Estados Unidos, etcétera? Bien, yo resisto todo menos la tentación, así que voy a hacer un comentario sobre la pregunta anterior. Creo, y después sí, con gusto reflexionar un poco sobre estos temas tan de actualidad. Creo que el enfoque de Carlos sobre esta nueva globalización y demás, y las oportunidades de América Latina, no terminan en decir volvamos al aprovechamiento de los recursos naturales, sino fomentemos la simbiosis, la convergencia de recursos naturales y servicios. O sea, acá yo creo que cada vez más la frontera entre sectores es menos relevante, es más difusa. ¿Sí? ¿Qué es lo primario, qué es lo secundario, qué es lo terciario? Cada vez en sí mismo significa menos. Creo que tenemos que ir más a una lógica general de valor agregado, ¿sí? Y por lo tanto la clave está en aprovechar o potenciar los recursos naturales con valor agregado, ¿sí? Estar bien dotado no es necesariamente un problema, ¿verdad? Ahora, ese es el enfoque que permite también operar sobre los impactos sobre la igualdad y la desigualdad. Si antes una tonelada de carne en Europa significaba que una vaca que pasaba cerca le dábamos un marronazo, ¿no? La cortábamos a cuchillada, dejábamos tirado el cuero, pero era una tonelada de carne en Europa. Ahora tiene trazabilidad, tiene tecnología, tiene comercio, tiene logística, tiene empaquetamiento, o sea, capaz que a la hora del bife en el plato no hay gran diferencia, pero la cantidad de valor agregado y de servicios que eso tiene incorporado, ya no se puede hablar de eso como un producto primario. Entonces, lo que sea primario, secundario, terciario pasa, pero lo que es importante es que concibamos el soporte de recursos naturales para la incorporación de servicios. Y ahí es donde está la oportunidad también de que esto no pegue en una ley, en algo que no es determinístico, como decía François, que no pegue en términos de desigualdad, porque el tema está en que las políticas den oportunidades para que quienes no son propietarios a priori de los recursos naturales puedan participar productivamente agregando valor a los recursos naturales. Por lo tanto, capital humano, capital físico, reglas e incentivos que hagan que toda la población pueda participar, intervenir y por lo tanto también beneficiarse de ese proceso. Por eso yo creo que la línea de educación, capital humano, la línea de fomentar la eficiencia del capital físico, las infraestructuras y demás, van en la línea de impulsar la incorporación de servicios, de tecnología, de valor agregado al soporte de recursos naturales, y eso no solamente creo que nos ayuda a una inserción razonable en el mundo de hoy, porque es lo que se demanda en el mundo, ¿sí? Sí, tratando entonces de que tenga impactos razonables o incluso eventualmente beneficiosos en materia de bienestar y de equidad. Sobre temas, recetas en esto no hay, ¿no? Este mundo es nuevo, las políticas están todas desafiadas, unos cuantos manuales se quemaron, ¿verdad? Pero algunas reglas todavía quedan. El asunto es ver si somos capaces de distinguir cuáles son los eslóganes que deben perdurar y los que no. Sobre el tema financiero,
claramente yo iba en una lógica de que el acceso a los servicios financieros o de cualquier va en favor del bienestar de la sociedad, de eso no tengo duda, sobre todo cuando se hace de manera informada. Por eso la contracara es la educación. Obviamente estamos en un mundo en donde 2008, 2007 y 2009 han puesto en el tapete el hecho de que algunas lógicas desmedidas en el funcionamiento de los mercados financieros a nivel internacional, que uno a veces los caricaturiza un poco con no sé, con 8 o 10 bancos de inversión en el mundo que tenían lógicas que terminaban en beneficios, yo diría, obscenos en cierta medida, fueron de alguna manera, contribuyeron sustancialmente a la inestabilidad financiera, pero en realidad hay como se puede ver desde acá, también hay una lógica de que los incentivos y las plataformas conducían también a eso. La lógica de desregulación y la lógica de supervisión light de los sistemas financieros en el mundo desarrollado son los principales responsables de los problemas, ¿sí? Yo creo que una lección peligrosa de la crisis es pensar que acá el único problema es que faltaba la visión macroprudencial y por lo tanto ahora hay que poner las palabritas estabilidad financiera y políticas macroprudenciales. Esta era la pata que faltaba para complementar la regulación prudencial y la supervisión que funcionaban. Esa creo que es una lección peligrosa que podemos sacar de la crisis. Buena parte de los problemas es que la lógica no era regulatoria, sino desregulatoria. La regulación prudencial estaba muy debilitada, ¿verdad? Proceso de 20 años, 25 años, ¿no? En Estados Unidos sobre todo. Y que la organización de la regulación y la supervisión, o sea, el control y el enforcement de las reglas en el sistema financiero, estaba tan descentralizado, tan con los mandatos confundidos, que al final nadie supervisaba nada. O sea, si uno, yo no sé, lo mío es más una hipótesis que una conclusión, pero si uno analizara en qué países la crisis pegó más y en qué países la crisis pegó menos, creo que eso no debería estar despegado de cuánta regulación y cuánta supervisión efectiva había en cada país. Estados Unidos era un poco un ícono de regulación y prácticamente ausencia de controles, ¿sí? En la lógica de que la innovación financiera iba a resolver los problemas junto con el mercado. Bueno, la visión nuestra claramente es que eso no es así, que ojo con pensar que eso funcionaba bien y que solo faltaba la visión de los riesgos sistémicos y el enfoque macroprudencial. Pero eso, entre otras cosas, nosotros tenemos un poquito, lamentablemente tenemos más experiencia en eso, o sea, nuestro aprendizaje en eso no se da ahora en la crisis del 2008-2009, sí incorporamos cosas, por supuesto, ¿no? El tema de formalizar más y poner más foco en la estabilidad financiera y la cuestión macroprudencial y los riesgos sistémicos, por supuesto. Pero nosotros ya tuvimos nuestras propias crisis, ¿sí? En la década del 60, ¿sí? En la década del 80 y en el 2002, de las cuales creemos también haber tomado lecciones que van en esta misma dirección. En el 2002 creo que era bastante claro que la regulación y la supervisión bancaria no estaban a la altura de las necesidades que permitieran mitigar más los shocks que nos venían de la región en materia financiera. Bueno, creo que a nivel internacional ese punto también está quedando claro. Lamentablemente estas cosas siempre las aprendemos a base de sangre, ¿no? Pero bueno, no sé si hay otras preguntas. Buen día. Quería saber en cuánto juegan los procesos de integración regional respecto de los impulsos proteccionistas. O sea, esto en particular por la fuerza que tiene Brasil en el Mercosur y sus nuevas medidas proteccionistas recientes. Se supone que me estás mirando a mí, ¿no? No, es a nivel de una discusión sobre América Latina y en particular en Uruguay, me parece una
una pregunta central. Hace 10 años era el representante del Ministerio de Economía en las negociaciones macro del Mercosur y allí interactuamos mucho con los países. Creo que el Mercosur, y no se dice lo suficiente, atraviesa, para mi gusto, enormes dificultades. El Mercosur tiene asimetrías de diverso tipo, obviamente de tamaño, de capacidad de presión, de poder político, etcétera. Tiene asimetrías productivas muy importantes. Esto puede ser un beneficio en algún sentido porque da complementariedad. Pero creo que Uruguay enfrenta problemas muy serios. Es difícil de entender en la construcción de un proyecto que, además de ser un proyecto económico que ha sido interesante, es un proyecto político. Y para que no termine un día como el proyecto de la Comunidad Europea, que también es un proyecto político porque vemos las dificultades económicas inherentes, hay que tener una visión de largo plazo. Creo que yo hice alguna referencia medio en chiste a ocuparse de controlar el arroz. Si en el Mercosur, no solo con el arroz, pero con otros mercados, no se restablecen ciertas lógicas de un mercado común y ciertos equilibrios, me parece que esto termina siendo en una cuestión transaccional de día a día. Se han abandonado los instrumentos de coordinación macro en serio. Brasil, lamento decir que para dar satisfacción y compensar algunos de los efectos de la enfermedad holandesa que ha vivido por su éxito en el sector de commodities, está reaccionando sistemáticamente de una manera soft, no al estilo de mi tribu que hace más barullo, pero de una manera soft y continua hacia la utilización sistemática y creciente de medidas proteccionistas donde puede. Cuando se le da una excusa lo hace, y cuando no se le da una excusa cede a las presiones de los lobbies afectados, que todos los tenemos, en todos los países hay intereses, hay, como dije, ganadores y perdedores. Creo que aquí, bueno, no sé cuál... Mirado desde Uruguay hay un cambio muy importante, que es que hace unos 10 años la participación del Mercosur en el comercio de Uruguay era mucho más elevada, de manera que Uruguay, con una capacidad de negociación limitada, podía sufrir mucho. Hoy, esta globalización, que nuevamente, al generar una dilución de la participación del mercado regional, le da a Uruguay más flexibilidad, porque tiene compradores grandes, como dijo el regulador Vergara, que me disciplina cuando yo me excedo en mi entusiasmo. Bueno, a veces los reguladores, como ustedes ven en la crisis, fracasan. Cada uno hace su trabajo. Como él bien había dicho, tal vez estamos siendo menos exitosos con los que bien conocemos que con los nuevos socios que mal conocemos, es decir, Asia, etcétera. Con los que bien conocemos, me parece que tu pregunta es absolutamente justa. Hoy, para mí, el Mercosur enfrenta una situación de crisis, y veo a la política regional, hablando de la política regional como si fuera un gran éxito. No es mi opinión, no sé, creo que aquí lo que habría que aprovechar es a nuestro ministro de Economía para ver cómo él responde a tu pregunta. Yo creo que mejor, si hay alguna pregunta o sugerencia más, la tomamos antes y ya dejamos que Fernando después cierre. ¿Y eso de nuestro no te agrandes, que todavía no te dimos ninguna nacionalidad? Bueno, estoy haciendo mérito porque el regulador me tiene mal. Así que si hay alguna pregunta más, la recogemos ahora y ya pasamos después al cierre con Fernando. Bueno, Fernando, se ve que los abrumas. Sí, los abruma el silencio. Creo que no me equivoco si empiezo
agradeciéndole tanto al profesor François Bourguignon como al profesor Carlos Vinograd por las presentaciones que hicieron y por lo que ayuda a enriquecer debates sobre temas importantes. Ayuda, a mi entender, en múltiples dimensiones. En primer lugar, porque un debate fundado en hechos constatables que ilustran cuáles son las realidades sobre las cuales operan los desafíos de la política, sobre qué realidad se asientan los problemas que hay que resolver, tiene un enorme valor. Discutir sobre abstracciones o sobre realidades que mal documentadas, mal presentadas, verdaderamente empobrece el debate. A veces se termina hasta debatiendo sin información previa, sin ninguna explicitación de datos de la realidad confiables y constatables que sienten los debates y los análisis sobre hechos reales y por tanto le dan sustancia a la discusión. En segundo lugar, porque el papel de los intelectuales queda debidamente jerarquizado en este caso. No es solo aportar un conjunto de información, sino que en ambos casos disparan una serie de cuestiones que tratan de influir sobre las ideas predominantes y sobre el curso de las ideas que tienen que volverse ideas dominantes hacia el futuro. Y esto tiene también un enorme valor porque una discusión aún anclada en la realidad, que no tiene preocupación por establecer nuevas ideas o desafiar ideas precedentes, es una discusión que tiene mucho menos contenido, mucha menos significación práctica y mucho menos relevancia para los debates políticos. Y en tercer lugar, porque en algunos casos, no en todos, interpelan fuertemente algunos de los aspectos de las presentaciones, temas que tienen que ver con los diseños de las políticas, las conductas de las políticas y la eficacia de las políticas para resolver problemas. Entonces, por estas tres razones yo creo que todos los que hemos participado de esta reunión, de estas conferencias, agradecemos la presencia de ellos y en mi caso además felicitar al Banco Central por la idea de que también es parte de esa labor de educación y esta contribución al bienestar de múltiples maneras, propiciar que haya debate ilustrado con hechos, con ideas y con desafíos políticos impulsados de una institución como el Banco Central que ha tenido, pero hoy tiene más que nunca, me parece, vocación por ser soporte y lugar de acogida de este tipo de debates. Permítanme simplemente hacer 3 comentarios y una conclusión final que a mí me surge de las presentaciones que realizaron el profesor Bourguignon y el profesor Vinograd, fundamentalmente. Con Mario hablamos con mucha más frecuencia y nos escuchan con mucha más frecuencia coincidir en cada uno de los aspectos que con ellos. En primer lugar, alguna de la información que nos presenta el profesor Bourguignon creo que nos da pistas sobre la forma en que la globalización está ofreciendo oportunidades y está generando dilemas o problemas desde el punto de vista distributivo. Y detrás de ese juego que presentó el profesor Bourguignon en términos de la forma en que la inequidad entre países va reduciéndose y la forma en que no está ocurriendo lo mismo o incluso presiones en signo contrario en las desigualdades internas, creo que nos pautan algunos aspectos que debemos tener muy en cuenta a la hora de pensar políticas y dar la jerarquía de las políticas. Es un proceso de globalización que se vuelva más vigoroso, es altamente probable que continúe reduciendo la desigualdad entre países. Es más, yo diría que estamos asistiendo a un proceso de globalización creciente, pero donde todavía hay múltiples y muy abundantes obstáculos al desarrollo de la globalización en temas comerciales, por ejemplo, o en otros aspectos que tienen que ver con la forma en que se difunden hechos y realidades económicas a escala planetaria.
esa globalización ofrece una plataforma que revierte tendencias que en ausencia de la globalización estaban operando sobre la distribución entre países. De alguna manera, esta realidad ha sido aprovechada para un rebalanceo de lo que refiere a la posición relativa en materia de ingresos per cápita de los países a escala planetaria. Eso es un hecho. Y en segundo lugar, y esto genera toda una agenda del papel del multilateralismo y el regionalismo para apoyar estos procesos y para impulsarlos. Porque si esto está generando oportunidades más justas en términos distributivos a nivel planetario, interpela de algún modo a los esfuerzos de cooperación para ir más adelante, para avanzar más. Esto tanto en lo que se refiere a ámbitos multilaterales como los del comercio, como a otros ámbitos multilaterales o regionales que tienen su papel y su contribución para hacer. Pero digámoslo así, la globalización trae oportunidades que efectivamente están siendo aprovechadas y están provocando un rebalanceo de las posiciones relativas iniciales de los países. Ahora, en segundo lugar, interpela fuertemente el papel que tienen las políticas internas para hacer su trabajo, que al mismo tiempo los factores que están impulsando el crecimiento económico y que apuntan de algún modo a dar mejor distribución de oportunidades, esas distribuciones de oportunidades no se dan mecánicamente, ni se internalizan mecánicamente para los países. Y esto yo creo que jerarquiza toda la agenda de políticas internas en países que, en particular como el nuestro, pasó demasiados años, demasiadas décadas, postrado económicamente, con crecimiento muy moderado, y enredado en una ausencia de dinamismo que congelaba o revertía avances distributivos previos. Ahora tenemos un desafío diferente, que es el de enfrentar el reto distributivo en un contexto de oportunidades crecientes. Y esto me parece que hace a una forma de encarar el debate de políticas internas que jerarquiza más que nunca, porque con políticas internas inadecuadas, de mala calidad, el reto está perdido. Con un desentendimiento de las políticas internas de esta realidad, vamos a probablemente aprovechar como país los beneficios de la globalización, quizás, con incrementos notables del aprovechamiento de esas oportunidades desde el punto de vista interno. Y esta, la única forma, trasladarle esto a una órbita que no sea la nacional, es un gran error. Por eso yo coincido con Mario, que aquellos que viven diciendo que todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa viene de afuera, lo que están haciendo es bastardear la política. Bastardean el papel que tienen las políticas y la discusión democrática para encauzar para el bienestar de la comunidad y en particular en aspectos distributivos, en un escenario de crecimiento, lo que los países y las sociedades pueden aprovechar. Me parece que esta es una primera idea fuerza que me surge de las presentaciones. Hay una que está un poco más difusa, un segundo comentario que me surge no de ningún aspecto específico de las presentaciones, pero sí de un contexto general, y es de que no debemos perder de vista que existe una suerte de dilema en estos contextos, está relacionado con lo anterior, una suerte de dilema entre objetivos distributivos y eficiencia. Porque de algún modo lo que la globalización pone arriba de la mesa es oportunidades nuevas para ser aprovechadas desde el punto de vista productivo, y por tanto esos procesos que se están desencadenando son la génesis de los procesos de crecimiento, son los que están impulsando el crecimiento económico, y al mismo tiempo esos procesos espontáneamente no conducirían a buenos resultados distributivos. Si esto es así, cuidado con entender este trade-off, este dilema de forma equivocada, y que por unas razones o por la otra, una de estas dimensiones termine poniéndole el palo en la rueda a la otra. Evite el proceso de expansión de la economía por exacerbar o equivocar las políticas que tienen que ayudar a que esos procesos redunden en bienestar social. Y creo que tenemos ejemplos en nuestros países, en cada uno de nuestros países, de errores importantes en materia de políticas que nos condujeron a resolver muy mal este trade-off entre la prosperidad y la equidad. Y creo que esto es un llamado de atención importante, porque hace a toda la institucionalidad con la que se gestan y se ejecutan las políticas públicas.
El tercer comentario me surge no de las presentaciones, sino de la pregunta de reto. ¿Cuáles son las políticas a jerarquizar en este contexto? Y yo quisiera agregar a las respuestas, que me parecen todas muy acertadas, pero quisiera agregar una cosa un poco más general. Todas las políticas. No hay ninguna política pública relevante que forme parte del corazón de resolver los problemas que tienen que ver con las intervenciones sobre la asignación de recursos, las intervenciones sobre la distribución del ingreso o el conjunto de políticas sociales o de plataformas que hacen a la prosperidad. Ninguna de esas políticas y cómo se ejecuten están ausentes o tienen un papel menor que las otras. Podemos discutir sobre qué tiempo opera cada una. Evidentemente, los esfuerzos en alguna de estas políticas redundarán en plazos mucho más alejados, pero yo creo que cuando hay una preocupación por entender este contexto de oportunidades y el reto que implica la amenaza de mayor desigualdad, yo creo que está interpelado el conjunto de políticas y es todas ellas y en su conjunto y cada una de ellas que tiene que estar pensada equilibradamente y de manera armoniosa entre ellas. No todas hacen el mismo trabajo, pero todas tienen que estar pensadas conjuntamente, todas integradas. No hay posibilidad de utilizar las políticas sin una armonía y una preocupación integral sobre ellas, políticas sociales, políticas productivas, incentivos, políticas de infraestructuras. No hay forma de resolver el problema conjuntamente de todas si no es pensándolas todas juntas a la luz de cuáles son los factores que están impulsando el crecimiento y cuáles son los riesgos de que ese crecimiento autónomo, espontáneo, autónomo, termine generando realidades que desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético, son inadmisibles. Y un comentario final, simplemente, yo creo que nosotros aquí en Uruguay deberíamos desterrar el debate sobre la maldición de los recursos naturales. La maldición de Uruguay es la maldición de las malas políticas aplicadas. Esa es la verdadera maldición. La verdadera maldición es no haber tenido buenas políticas para resolver los problemas que el país ha tenido. Y si tenemos buenas políticas de calidad y un debate franco y consistente sobre las políticas, no le tengamos miedo a la abundancia de nada ni a la administración de recursos que pueden hacerle mucho bien a nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces las palabras del señor Ministro de Economía y Finanzas. Les agradecemos a todos ustedes vuestra participación. Damos el cierre de esta conferencia y los invitamos a compartir un brindis.